Vamos a hablar de frente con Hernán Cadavid, representante a la Cámara. Nos acompaña a esta hora en Consejo de Redacción. Representante, muy buenos días. Bueno, buenos días a ustedes con esta madrugada tan helada en Medellín, pero aquí estamos. ¿Cómo le fue llegando? ¿Había tranconcito o estaba bien? Pasamos rápido, venía desde el sur rapidito y hasta ahora sin choque ni nada por ahí. Por ahí fortuna. Voy reportando también. Reporte de la movilidad a esta hora. Salir con tiempito es la recomendación de las autoridades a esta hora. Muy bien, representante, vamos a hablar sobre la ZAPA. Sí. CPPA o APA, como también se les conoce, que son las zonas de protección para la producción agrícola. ¿Qué ha pasado? Hay una demanda en firme también de este decreto. ¿Cómo ha avanzado este tema? Bueno, lo primero es hacer un contexto rápidamente, es que a partir del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional ha optado por incorporar unas fórmulas de lo que ellos llaman gobernanza de la tierra, que empieza a chocar o a excluir lo que hoy tenemos como competencia en los alcaldes y consejos en el uso del suelo y el destino del territorio. Y bajo esa figura, pues no se les ocurrió sino inventarse esas llamadas áreas para la producción de alimentos. Se han ensayado, entre otras regiones, con el departamento de Antioquia, puntualmente el suroeste. Dicho esa parte, lo que hemos considerado nosotros es que no hubo conversación con los territorios del suroeste, debidamente con consejos, alcaldes, comunidades, y delimitaron esa área puntualmente de todo el suroeste, 23 municipios. Primera pregunta que hicimos, ¿por qué los ensayos son con Antioquia y por qué con el suroeste? Y en segunda medida, una vez expedida esa resolución, pues procedimos a demandarla ante el Consejo de Estado porque está carente de motivación, porque tiene información que no es precisa, porque han mandado inclusive a sembrar arroz en las montañas del suroeste, lo que es evidentemente imposible. Y en esa medida esperamos un resultado que permita declarar la nulidad de esa resolución y que cualquier otra decisión que se tenga que tomar sea concertada, consultada y no una imposición desde Bogotá. Representante, ¿en qué tiempo calculan ustedes que haya una respuesta por parte del Consejo de Estado? Es decir, ¿en qué tiempo los habitantes del suroeste van a saber qué va a pasar con su territorio? Pues yo esperaría que en promedio 3 meses. Ese tipo de acciones no tardan tanto como otro tipo de demandas, pero mientras eso sucede, la acción en territorio tiene que continuar. Es decir, no nos podemos limitar solamente a lo que suceda con el resultado, que es muy importante, que es muy necesario, pero tenemos que avanzar también en otro tipo de acciones, presencia, hacer la confrontación necesaria, argumentativa, como lo tuvimos en la oportunidad de hacer hace unos días en el municipio de Támesis, donde hubo presencia de la Gobernación de Antioquia, otros actores. Debo decirlo además, llevaron por parte del Gobierno Nacional personas que ni siquiera sabían en qué municipio estaban. Entonces hay que saber muy claramente qué es lo que pretenden, porque no es básica y fundamentalmente la producción de los alimentos. Es que si hay una zona que se sepa autorregular en el desarrollo del territorio, es el suroeste, para que ahora venga el gobierno a decirle qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Debo decirle que usted ha sabido aprovechar muy bien las redes sociales, porque le ha explicado a la gente con claridad cuál es la situación que está pasando y cuál es el trabajo de oposición frente a, digamos, los diferentes temas con los que no están de acuerdo. Pero en este momento, de acuerdo a la explicación, al preámbulo que nos da, la gente en el suroeste se encuentra entonces en un limbo, porque no saben si seguir cultivando sus productos, qué va a pasar con ellos, a qué se van a dedicar ahora, mientras prospera o no esta demanda, cuál es la situación y quién socializa estos temas con la gente allí. De acuerdo, yo creo que hay una gran incertidumbre, que es el factor que le ha incorporado al sector productivo, al cafetero, al ganadero, a la minería, por ejemplo, de materiales, que dicen, no a la minería, no, eso es una discusión que uno puede dar, pero ¿cuál minería? De certeza, hay canteras, ¿las van a permitir? No, es decir, todo ese grado de incertidumbre. Si a nosotros nos están viendo como seguramente personas del suroeste, yo lo que les diría, avancen sin dejarse llenar de incertidumbre, porque esto tiene que pasar, bien sea por la vía judicial, o porque pasa el tiempo y se acabó el gobierno y el nuevo, el próximo, el que sea que venga, se tendrá que comprometer con Antioquia a retroceder esas medidas lesivas y ese tendrá que ser uno de los compromisos. Representante, a estas alturas del partido hay muchos televidentes o muchos antioqueños que dicen, yo no he podido entender ¿de qué se trata eso? ¿Qué es lo que va a pasar en el suroeste? Esa medida que tomó hoy el Gobierno Nacional, ¿en qué consiste? Recordémosle eso a los televidentes. Básicamente, ¿qué es lo que pasaría en el suroeste? Bueno, Sebastián, es que muchas personas, hasta el mismo gobierno se siente confuso cuando está explicando el tema. Unos dicen una cosa y otros funcionarios explican otra. Pero fundamentalmente lo que ellos han pretendido es que encuentran unas áreas del país
para protegerlas y destinarlas solamente a la producción de alimentos y ellos dicen qué tipo de alimentos, sin entender la vocación de cada territorio. Entonces hicieron eso en La Guajira, hicieron algo similar en la sabana centro de Bogotá y ahora lo hacen en el suroeste antioqueño y dicen lo harán también en el Bajo Cauca. Pero cuando dicen que protegen los alimentos es cuáles y cómo, y ahí es cuando vamos a los estudios de detalle que ellos han presentado, en donde han indicado inclusive que en las montañas del suroeste de Betulia pueden sembrar arroz, cuando el arroz es simplemente en sabana inundable, en fin, una serie de inconsistencias sin capacidad, pero además han hecho el quite a una figura que ya existe en Antioquia, que se llama el POTA, que es el Plan de Ordenamiento para la Producción Agroalimentaria de la región, ya estudiado, consolidado con la Universidad Nacional, ese sí detallado, y eso no les interesó tenerlo en cuenta. Yo realmente creo que el fondo de todo esto es ellos incidir en unas regiones específicas en las cuales les interesa hacer presencia, dinamitarlas en lo que ha sido la capacidad armoniosa de desarrollarse y por supuesto que detrás siempre hay un propósito político más que de producción de alimentos, porque allá se los decíamos en Támesis, si lo que les interesa es garantizar la producción de alimentos para el país, ¿por qué nunca han hablado de la Mojana sucreña? ¿Por qué nunca han hablado de la Altillanura? Porque esos territorios sí aprovechables, de esos no han hablado y vienen a entrar al departamento de Antioquia con ese propósito. Cata, es que no es lo mismo sembrar una mata de café abajo en el Cauca que sembrarla arriba en Jericó, cerca del casco urbano. Es totalmente diferente, pese a que es el mismo territorio. Y precisamente, representante, pues hablando con varios líderes del suroeste, nos han contado cómo desde el mismo decreto hay un desconocimiento porque ni siquiera la totalidad de esas áreas da cuenta de el área que existe en el suroeste. En ese entendido, representante, ¿cuáles serían entonces los renglones más afectados si ese decreto pues siguiera adelante? Yo creo que efectivamente van contra la minería, bien sea de metales o de materiales u otros. Creo que hay una gran afectación, en mi opinión, sobre lo que hemos estudiado e identificado en la actividad de la ganadería, se encontrará en riesgo. Y pues por supuesto que hay otras actividades productivas que entran en tremenda incertidumbre, como nos lo han hecho saber, por ejemplo, los cafeteros y muy puntualmente los aguacateros. Porque una de las cosas que hay que decir es que antes les parecía bueno en el discurso la producción de aguacates, ahora dicen que demanda mucha agua y que está utilizando extensas zonas del territorio antioqueño, entonces que ya hay que entrar a controlar esa extensión. Entonces yo creo que esos sectores tienen que tener una alerta específica, una acción más concreta y una mayor coordinación frente a esto que, en mi opinión, es una amenaza real. Pero en este caso, en casos de minería en el suroeste está Jericó, Támesis. ¿Y qué otro? Sí, claro, pero además hay otra zona, Sebastián, que no es minería de metales y es de materiales, por ejemplo, en zonas bajas del Cauca, alrededor de Venecia, Bolombolo, Corregimiento, todas esas áreas. ¿Ahí entra Magá? Debería entrar a Magá frente a lo que ellos están diciendo en la medida de la actividad del carbón, que sabemos todos muy bien que para el gobierno el carbón es más o menos el demonio y mucho más grave que la cocaína y que el fentanilo y que todo eso. Así que las alertas son todas y por eso la insistencia respetuosa a alcaldes, consejos. No piensen que esto es un tema solamente de discurso político. Esto puede afectar realmente la productividad de cada uno de los municipios. Segundo tema, y muy importante también, inician entonces las sesiones ordinarias en el Congreso de la República y uno de los temas que tiene con expectativa a todo el mundo es lo que va a pasar con la reforma a la salud. Con un tema puntual es una demanda que usted instauró frente al ministro de Salud y el tema de la UPC que todavía no se ha definido, había un plazo que había dado también la Corte que no se cumplió. ¿Cuál es el panorama que tenemos hoy real de lo que nos afecta a todos los ciudadanos? Bueno, Claudia, el panorama es crítico porque hay dos caminos diferentes. Uno son las órdenes que le ha emitido la Corte Constitucional al Gobierno Nacional, no preguntándole, ordenándole que gire los pagos de presupuestos máximos de año anterior de 850.000 millones y el reajuste de la UPC. El gobierno entró en una actitud burletera, de dilación, tanto que la misma Corte le dijo, esa solicitud de aclaración no es más que una burla, usted quiere cuestionar mis competencias, le dijo la Corte, pero le ordeno cumplir eso sin posibilidad de rebatirlo. Eso tiene que hacerse y es allí donde he presentado la denuncia contra el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud,
que debo decir además, en los debates de la Corte, de la Cámara de Representantes, no se ha subido a dar la explicación de una sola palabra sobre las bondades o no bondades de la reforma. No hablan, no va el ministro de Hacienda, no va Planeación, no va nadie. Y aún así han tratado de avanzar en eso. Y lo segundo es, en esa medida, los efectos de la reforma, que en caso de llegar a ser aprobada, más allá de las visiones de inconveniencia que tenemos, entraría a regir en un lapso de 2 años. Es decir, la reforma no es la solución para los problemas urgentes del momento, de lo que sucede en Antioquia, de la pérdida de camas hospitalarias de menores, por ejemplo, de maternas, que se ha perdido capacidad del 25% en ellas. Todas esas urgencias no se resuelven con la reforma, se resuelve con esa inyección de recursos que la Corte le está ordenando inyectarlo, hacerlo inmediatamente. Pero usted, ¿por qué demanda? ¿Y qué espera con esa demanda? ¿Y por qué no se hace en conjunto de un partido? ¿Por qué no se hace en conjunto del Congreso? Sí, porque, Claudia, primero lo del Congreso. Aquí hay que decirlo claramente. Aquí hay unos sectores de la política tradicional que se han dedicado a la transacción política con el gobierno y que no les importa sino pensar en cómo financian su elección del 26. Eso se puede uno meter ahí en otro terreno, pero esa es la realidad y la ciudadanía lo tiene que saber. Segundo, ¿por qué no un partido? Bueno, pues porque uno a veces toma la decisión de reaccionar rápido, de hacerlo concretamente, de enfrentar también eso. Hay otros compañeros o personas que le dirán, no, yo no me voy a meter con eso, pues yo sí me meto, porque hay que hacerlo. Y tercero, la razón por la cual es porque yo considero que el señor ministro se encuentra en desacato y eso se configura con un delito que se llama fraude a resolución judicial. Será la Fiscalía la que determine y diga, no, usted tenía razón o no la tenía. Pero la misma Corte Constitucional ya le ha dicho, usted no cumple, ordeno que lo investiguen por este delito y nosotros hemos presentado la denuncia. Representante, ¿va a encender el televisor hoy? ¿Va a haber el Consejo de Ministros nuevamente que lo van a volver a transmitir? Hay que verlo porque la situación es que hay una interinidad, por no decir vacío de poder, en el gobierno de Colombia. Hoy arrojaron las cifras la Gobernación de Norte de Santander, escalofriante, sobre el número de desplazados y muertos a los que hemos llegado. Y hay que decir que en este momento no hay Ministerio de Defensa, no hay Ministro de Defensa, no hay encargo en el Ministerio de Defensa, no hay nombramiento y quién asume. Y hay nuevo director de la policía. Y hay nuevo director, ni hay nuevo director de la policía. Hay nuevo director, pero ¿quién comanda, quién ordena? Eso por hablar del orden público. Pero hay un gran vacío en el gobierno nacional y yo no sé si ellos sienten que si sus barras bravas les celebran que hagan ese tipo de espectáculos, pues sienten que el país va bien. Pero pues evidentemente tendremos que observar qué va a pasar allí, qué van a instruir, porque la incertidumbre es total cuando faltan ya 17 meses para que este gobierno termine. Vuelvo al tema de la salud, representante, para tocar el asunto de las EPS intervenidas. Muchas, ya incluso superando el año de intervención, cuando deberían de haber mejorado algunos procesos, pues son cada vez más las tutelas, las demandas, las reclamaciones de la gente. ¿Qué va a pasar si definitivamente pues las EPS están intervenidas? Se supondría que debía haber una mejora, pero no la hay, y por otro lado pues con la UPC, con los otros temas tampoco se avanza. Finalmente la gente está cada vez más atiborrada en las salas de urgencias y el ciudadano a pie es el que termina siendo el más perjudicado. Es así, Catalina, gracias por decirlo por lo siguiente. Por ejemplo, para el caso de Antioquia, Sabia Salud venía en un plan de mejoramiento y el gobierno determina de manera injustificada intervenirla. Todos los indicadores de Sabia Salud a partir de la intervención del gobierno han disminuido, han aumentado las quejas, los reclamos, las tutelas, ha aumentado la cartera con la red hospitalaria y sucede así con cada una de las EPS que se encuentran prestando un servicio en Antioquia, en el país, pero hablemos de este territorio nuestro. A mí me tendrán que decir que demando todo, pero es que ¿qué otro elemento? Ahí estamos esperando una decisión del Consejo de Estado donde demandamos la intervención equivocada, en mi opinión, de Sabia Salud, a ver si le retornamos la administración a Antioquia y a Medellín, que son los socios y con fama de Sabia Salud. Pero el efecto general, para que quede claro, de las intervenciones del Gobierno Nacional cuando han tomado el control de las EPS es el desmejoramiento del servicio y el aumento de la cartera o de la deuda con la red hospitalaria, lo que ha tenido como consecuencia el cierre de servicios en el departamento. Creo que ahorita lo mencionábamos, el 25% de las camas para maternas en Antioquia ha cerrado el servicio, precisamente pues porque estas intervenidas, que se suponía era para mejorar, lo que han hecho es todo lo contrario. Solución en el corto e inmediato plazo, que el gobierno gire los recursos, que la Corte le está diciendo entregue la plata, no sea obstinado.
entréguela que le estoy dando una orden. Es que ya estamos en el último eslabón, digamos, de defensa que tenemos y que el gobierno tendría que asumir como de obligatorio cumplimiento, y es allí donde han dilatado, estamos a la espera de eso. Yo lo quiero aprovechar para hacerle la última pregunta y tiene que ver con el paro armado anunciado por el ELN en el Chocó. Previo a este paro armado ya hay más de 3.500 desplazamientos, 2.000 familias confinadas. ¿Qué tiene que pasar en el Congreso de la República para que se le dé la misma mirada al Chocó que al Catatumbo? Pues yo creo que aquí se ponen de moda los temas. Qué pena decirlo así, pero eso es lo único que puso a hablar al país del Catatumbo, que sabíamos lo que allá estaba pasando, que la Defensoría del Pueblo lo había alertado tempranamente, como se llama ese instrumento, y que el gobierno desatendió todos esos llamados. Y la Defensoría del Pueblo, organismo neutral en mi opinión, ha dicho que el país tiene pequeños catatumbos que pueden explotar, va al Chocó. ¿Qué tiene que pasar? Es que la ventaja es muy grande. Porque aquí lo que pasó, Claudia, es que les otorgaron una serie de ventajas a esa guerrilla específicamente, como los llamados cese bilaterales del fuego. Es decir, ustedes sigan en armas, el ejército no los ataca. 2, les otorgaron la figura de gestores de paz. Entonces, muchos de los cabecillas fueron beneficiarios con ese manto de impunidad temporal, pero pudieron hacer lo que quisieran, siguieron delinquiendo. Y 3, al ELN le otorgaron una figura en esa negociación con el gobierno que se llama acuerdos parciales. Esos acuerdos parciales quiere decir que lo que ellos acordaran con el gobierno, aun cuando todavía estuvieran en armas, se tenía que incorporar como una política de Estado. ¿Cuál fue el resultado? Se expandieron. Hoy tienen un poder criminal difícil de controlar, de un presidente que había dicho en campaña, cuando era candidato, que en 4 meses tendría resuelto eso. Faltando 17 meses para acabar, el país está tomado por el ELN. Muy bien, Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia, gracias por estar con nosotros, Ustedes, por madrugar. buenos días y cúbranse este frío todos, por favor. Muchas Bueno, gracias. ¿viaja ahora para Bogotá? Ya mismo, enseguida salimos para allá. Bueno, Gracias. estaremos atentos qué pasa en esas comisiones, lo que va pasando en el Congreso de la República.